Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez estamos, como cada 14 días, con este programa que va los miércoles a las 21 horas y que le hemos dado el nombre de El Living de la Urna. Después de 14 días que no nos vemos, estamos ya en el día 173 o 174 de cuarentena. O sea, si en todos estos días, es un número, ¿eh? Son 5 meses, casi 6, en que estamos, 5 meses o 6, a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí, ya entramos en el sexto mes. Bien, recuerdan cuando todo esto empezó, la idea era la de tener un aislamiento preventivo, no solamente preventivo, sino también eh, no dar motivos para que hubiera en el ambiente o en los lugares o en el país, en todo el país, pero fundamentalmente en lo que es Ciudad Autónoma y AMBA, y en el resto del país, no hubiera posibilidades de tanto contagio. Mientras tanto, iban a poner el estado sanitario o de salud del país 0 kilómetros. Ni la clínica Mayo de los Estados Unidos o la de Houston iban a ser tan eficientes a como el sistema de salud y de sanidad que nos prometieron aquel 20 de marzo o 19 de marzo, cuando decretaron el estado de cuarentena. Cuarentena que iba a ser hasta fines de marzo, después cada 14 días se va reacomodando. Ahora ya directamente mandan, ya ni siquiera lo hacen en vivo, lo hacen con mensajes grabados o vía mensajes y van alargando una cuarentena que hoy me comentaban que es probable que el año que viene tampoco empiecen las clases. Entonces, mientras sigamos con esta cuarentena eterna, que no hay clases, con lo cual deja una cantidad de chicos muy grandes y sobre todo chicos de sectores más vulnerables y marginales sin posibilidad de acceso a la educación. O sea, vamos bien, ¿eh? Cuanto más brutos seamos, mejor, más fácil va a ser manejarnos. Segundo, sin el aparato productivo puesto a full para poder recuperar un país cuya economía está en llamas desde hace rato, cuyas pymes se han ido cayendo gracias a los 4 años o a los 2 últimos años fundamentalmente que tuvo el gobierno de Mauricio Macri y que este gobierno astutamente se ha aplicado a seguir destruyendo, prometiendo cosas que no cumple, créditos, planes y cosas que nunca salen o que cuando salen, como no hay previsibilidad, ¿de qué le vale a una persona que tiene una pyme o a un empresario o a un mini empresario endeudarse, acceder a un crédito que va a tener que pagar si después no va a poder producir para poder pagar ese crédito? Bueno, mientras todo eso sigue, el país en una inercia, con un descontento social fuertísimo, mientras todo eso pasa, avanza con un país en el que está parado el Poder Judicial. Total, los jueces y todos los que trabajan en el Poder Judicial siguen cobrando, ¿eh? Hace 6 meses que sin mover un dedo siguen cobrando y no cobran la jubilación mínima ni el salario mínimo que cobra cualquier ciudadano de a pie. Cobran unos sueldazos. Encima los jueces no tienen que pagar ganancias. O sea, un poder judicial totalmente eh, paralizado. Las cámaras la Cámara baja, el Congreso también virtualmente paralizado, después de una lastimosa y vergonzosa sesión que hubo la semana pasada, en la cual, les resumo porque daba pena de un lado y del otro, ¿no? Pero creo que la frutilla de la torta fue cuando quiere hablar el diputado Wolf de la oposición y el presidente de la Cámara, aquel, recuerdan, que dijo que cuando él fuera presidente en el 2015, a Cristina la iba y a todos sus séquitos las iba a meter presos. Ese presidente, que ahora está después de Cristina en la línea de sucesión, está primero el presidente, segundo la vice, y tercero, este señor, le dijo, no, usted no está presente. Bueno, yo no me voy a poner a contarles qué fue lo del Congreso, porque todo fue un escándalo tan grande que yo creo que salió hasta en la revista Villiquen, y con esto denoto la edad que tengo, ¿no? Pero bueno, no importa, que realmente fue vergonzoso. Lo que sí
bueno, el país parado porque no producen, las empresas están trabajando todas a media asta, a media marcha, a media máquina, llámenle como sea, tienen que cumplir, y eso es lógico, ciertas prevenciones y protocolos que impiden por ahí que se puedan poner a trabajar como deben, amén de que lo que se produce no hay demanda, porque evidentemente al estar tan parado el país, nadie sale, nadie compra, no, nada, no. Pero quien sí está muy activa y avanza a paso redoblado para conseguir su impunidad y entronizar en el poder, y no con una dinastía ni orleánica, ni borbónica, ni de Habsburgo, no viene de Europa, sino que viene de Tolosa y del Calafate, es la señora vicepresidente de la Nación, que hace desoye lo que dice la Cámara, perdón, la Corte Suprema, que le importa tres velines, sin ningún dejo de rubor, de vergüenza, de qué dirán, avanza, avanza, solo le interesa la impunidad, su impunidad, la de los suyos, y ver si dentro de 3 años puede poner a esa graciosa criatura que es su hijo como candidato a presidente, o aunque sea como candidato a gobernador, como lo que sea, pero tienen que seguir digitando poder. Eso es lo único que quieren. El resto del país, terminemos como terminemos, con el trasero ahí donde la espalda pierde el buen nombre, al aire, no importa. Ellos tienen que salvarse y tienen que salvar todo ese entorno tan corrupto que es imposible que no nos demos cuenta lo corruptos que han sido. Mientras tanto, ayer, el lunes, le dieron la prisión domiciliaria a Lázaro Báez. No pudo entrar a Aires del Pilar, que era el barrio privado donde iba a vivir. La gente evitó, hubo 4 intentos de entrar, 4 intentos en que la gente hasta se llegó a sentar frente al coche que lo conducía, que era como esas, son de las unidades carcelarias, que son combis, no pudieron, no lo dejaron entrar, tuvo que volver a Ezeiza, y ahí se debería de quedar, y de ahí no se debería de mover, y ahí deberían de volver Delhi a Vudú, y también deberían de estar. Si este fuera un país en el que Estado de Derecho funcionaria y el Poder Judicial funcionara, ahí también deberían de estar Cristina Kirchner y sus hijos, por lo menos el hijo. Hay todo un tema, una ida y vuelta en todo esto de Baez, el hotel Los Sauces, la causa de los Sauces de Otesur, en la que no solamente está involucrada la presidenta, con demandas, acusaciones e imputaciones muy serias, sino sus 2 hijos. No voy a hablar del hijo porque el hijo, no se le pueden pedir peras al olmo, es hijo de ellos. Pero la chica, a la hija, la metieron cuando tenía 16, 17 años, sin beberla ni comerla. No tenía idea la chica que él estaba, o un poquito más grande sería, que le estaban haciendo firmar. La metieron en esta red y en esta banda ilícita que son los K y todo su entorno. Bueno, dicho esto, convengamos que tampoco la situación es fácil para el resto del país. Les decía hoy al principio, tantos días de cuarentena, nos habían comentado, nos habían dicho que necesitaban este tiempo para poner el país en cero. Ahora resulta que lo escuchamos hablar a Kicillof, escuchamos hablar a Ginés González García o a su segunda, Carla no sé cuánto. Estamos por colapsar. Hace 15 días hicimos acá un programa en el que estuvo la secretaria de Salud de acá de la localidad y nos dio, por lo menos a mí me tranquilizó, como que todo estaba tranquilo, todo estaba controlado. Parece ser que no. Uno escucha los noticieros locales, el 90% de la terapia intensiva de los efectores privados, del hospital público, están ocupados. Pero no era que se había armado en hoteles, en el polideportivo, en la colonia Cabret se habían armado lugares especiales para que todo aquel que tuviera que estar aislado pudiera estarlo. Luján tiene casi 2.000 infectados comprobados y seguro somos muchos más, debe de haber muchos más, porque los testeos no se hacen con la rigurosidad con que se deberían de hacer. También es cierto que hay muchísima gente que es asintomática y pasa por la infectación o infección del coronavirus sin que se note, porque ni siquiera tiene los síntomas ni de un resfrío, ni de tos, ni de nada. Entonces, volvamos al principio. ¿Tan grave es todo esto? Sí, es grave. Hay gente que se está muriendo.
Al principio decían que solo que había que cuidar muchísimo a las personas que tenían más de 60 o de 70 años porque ellos eran los principales víctimas. Que la gente de la edad, de la edad media, de la edad mediana no se contagiaba, que los chicos tampoco se contagiaban. Resulta que el promedio da más entre la gente de mediana edad y ha habido chicos contagiados que entre los adultos. Cierto es que cuando se contagia un adulto que ha pasado los 75, los 80, es muy poco probable que se recupere. Pero señores, cuando llegamos a determinada edad, ya abrir los ojos no es poco todas las mañanas, ¿no? Bueno, y así estamos, no sabemos si el sistema de salud es bueno, si realmente se cuenta con los insumos necesarios, los trabajadores del hospital siguen quejándose. Tampoco como uno puede andar por la calle recorriendo y viendo, puede ver si realmente es así o hasta dónde todas estas cosas son de fuego cruzado de un espacio político y del otro, del que ahora es oficialista y del que ahora es opositor. Porque muchas cosas de los que son oposición ahora acusan al oficialismo son las mismas cosas que hasta diciembre del año pasado los que hasta entonces eran oposición acusaban al oficialismo. La ausencia del Estado en lo que es salud, ausencia del Estado en lo que es seguridad, y yo creo que los dos tienen un poco de razón. Pero tampoco entremos en eso. El lunes hubo sesión en el Consejo Deliberante y también fue otra sesión lastimosa. Más acusaciones que otra cosa. Más perder en tiempo en que si esto fue así o esto fue allá, asá. Que si no, que si te dije, que no te dije. ¿Y Luján para cuándo, señores? Mientras tanto, en la provincia, la policía está prácticamente no amotinada, pero sí amotinada. Con un no vamos a tomar las guardias. Y sobre todo en los lugares donde la inseguridad es donde más se hace notar. Lomas de San Mora, toda la zona sur, Merlo está muy cerca de acá. Acá en Luján, tal vez no estamos en esa situación, pero no pasa, no puede pasar desapercibido la ola de delincuencia que hay, el descontento que hay en el Consejo de Seguridad, que han renunciado, yo no sé si 20 personas o quién, Fabián Pecio, que era la voz cantante, ya que era el moderador, renunció creo que el 4 o el 5 de septiembre, no es muy explícito en su renuncia, pero con él se van 3 o 4 o 5 personas más que han trabajado muchísimo por el Consejo de Seguridad. ¿En qué vamos a quedar? El Consejo de Seguridad no era un sheriff que iba a salir por las calles a protegernos de los villanos. Para eso está la policía. Para eso hay una secretaría que pomposamente le han cambiado el nombre, ya no es más de seguridad, ahora es de prevención ciudadana, o protección ciudadana, con lo cual quiero saber cómo, cuándo, dónde nos están cuidando, si uno anda por la calle por ahí a las 11 de la mañana y sufre un arrebato, o a las 12 del mediodía y sufre un arrebato, o entran en una casa, o golpean a un jubilado para robarle la miserable jubilación que percibe. Con muchos bombos y platillos habían anunciado que habían hecho un corredor policial que iba desde Humberto a 9 de julio. Cubría, si no era 9 de julio, hasta Rivadavia, sí, hasta Rivadavia. Cubría prácticamente toda la zona bancaria, que es donde cobran los jubilados. Ahora yo creo que en esa zona ver un policía es más o menos como encontrar una aguja en un pajar. El secretario de Prevención o Protección Ciudadana, ¿dónde está? ¿Fue requerido por el Consejo Deliberante? No fue, porque no se había cumplido el protocolo de avisarle con 48 horas o no sé cuántas horas de anticipación se le tiene que hacer. Sería bueno que algunos funcionarios realmente pongan la cara y respondan estas preguntas. ¿Quién nos está cuidando? ¿Cómo está la relación de la policía con la Secretaría de Protección Ciudadana? Ya que tienen que trabajar juntos, porque obviamente quienes nos tienen que defender es una policía que está devastada, superada. Kicillof y Bernie salieron diciendo que iban a hacer un arreglo salarial, un aumento que lo iban a dar a conocer el próximo fin de semana. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en la provincia? Porque los policías, o sea, no pueden estar agremiados. Acá en Luján,
Cuando se empezaban las paritarias, inmediatamente los recolectores de basura se paraban de manos y hacían un paro por tiempo indeterminado, con lo cual obligaba a quien estaba en el Ejecutivo a que tuviera que hablar con ellos y empezar y negociar y negociar y negociar hasta que se llegaba a un acuerdo. Los policías no tienen un defensor gremial, tienen que hacerlo ellos. Y si bien es cierto que se conocen casos de abusos policiales, de gatillo fácil, también es cierto que son los únicos que le ponen el pecho a las balas, y no en forma metafórica, le ponen el pecho a las balas, con unos sacos, chalecos que hace de salvavidas o guardavidas, no sé cómo se llaman, que hace 10 años que los tienen, con armas que hace rato que no se les cambia. Ellos tienen que defendernos y no tienen cómo defenderse ellos. Y guau, si un día un policía, aunque esté de civil, ve un hecho ilícito, interviene y llega a herir o a matar al ladrón, acabamos, ahí ya está. Lo exoneran, le sacan, lo sacan, lo dejan al margen de su actividad policial. Por eso les digo, todo esto que no es una cosa de ahora, es que viene de hace tanto tiempo, leyes que están protegiendo, obviamente, a los delincuentes, al ratero, al carterista, al violador, al asesino, a los chorros más grandes que ha tenido este país, que uno quiso ir ayer a Aires del Pilar y no lo dejaron entrar. A toda esa casta le está defendiendo lo que teóricamente debería de ser la justicia. Bueno, señores, por otro lado, en este momento de tanta crisis, tanta crisis, estuvo el jueves pasado, creo que fue, o el viernes pasado, el ministro de Turismo y Deportes y el director de Turismo, que fue uno de los fundadores de la Cámara de Turismo, sabiendo el estado, la situación en la que está nuestra zona histórico-basilical, y no solamente la histórico-basilical, la gente de gastronomía, santeros, restaurantes y hoteles, sino todo lo que es el polo gastronómico que los fines de semana trabajaba tanto, llámese Cortines, Opendor o Carlos Ken o inclusive Olivera. No convocaron ni al presidente de la Cámara, a nadie de la Cámara de Turismo, ni a ningún representante, ni de santeros, ni de gastronómicos, ni de hotelería. Ese mismo día, a la mañana, hubo una movida de esta gente protestando y pidiendo por favor ser escuchado. Bueno, ahora se han comunicado con la Cámara de Turismo, han prometido limar asperezas, han prometido tenerlos en cuenta para la próxima vez que el ministro visite, pero yo creo que más que tenerlos en cuenta, la próxima vez que el ministro visite puede ser dentro de 2 años. Lo ideal sería que le armaran una reunión a gente de la Cámara del Turismo y a los representantes de cada uno de estos gremios que tienen que ver con el turismo, para que se reúnan con el ministro en Buenos Aires o donde sea y puedan exponerle sus necesidades, los protocolos que ellos mismos han armado para poder empezar a trabajar. También están pasando una situación delicada, la gente que tenía antes la explotación de la ribera, que cierto es que eso ya se había pasado de castaño oscuro, porque era como con la terminal, ¿no? Se explotaba alegremente y a la municipalidad no entraba un peso. Pero bueno, cuando fueron de alguna manera desalojados, por así decir la palabra, se les prometieron un montón de cosas que nunca se cumplieron. Y no es una gran cantidad de gente que vive, pero deben ser unas 8 o 10 personas. Pero atrás de esas 8 o 10 personas hay gente que trabajaba con ellos y hay familias. Y no se olviden, estamos cuarentena, estamos en pandemia, estamos en una situación crítica terrible. Pero que estemos en una situación crítica terrible no quiere decir que no podemos seguir trabajando, que no podemos seguir haciendo nuestras cosas. A veces, cuando lo escucho hablar a Fernández o a Kicillof, me acuerdo de aquello de Maquiavelo, que escribió Niccolò Maquiavelo en El Príncipe. El que pueda controlar el miedo de las personas, controla sus almas. Señores, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Nuestro primer bloque vamos a sacar, tenemos en línea no, vía Zoom, al señor Néstor Fabián Miguelis. Como todos ustedes saben, todos ustedes lo conocen, Néstor Fabián Miguelis ha tenido una activa actuación estos últimos 4 años en la Cámara Baja, siendo secretario no sé exactamente, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepo? Un gusto, un Bueno, placer.
Muy bien, por suerte. Escuchame una cosa, Fabián, ¿cómo vos fuiste secretario de el año hasta el año pasado? Yo, hasta el año pasado, a ver, tengo una carrera en el Senado de la Nación, este es mi año número 37. Entré, he hecho un muchachito de 19 años y he hecho una carrera en el área parlamentaria. En los últimos 4 años de la gestión, digamos, de la vicepresidenta Michetti, eh, con fuerte presencia del radicalismo en la gestión, fui director de capacitación parlamentaria y bueno, he tenido otros cargos directivos en el área de investigaciones. Bueno, me acuerdo que hacías los jueves, se hacían unos cursos, unas capacitaciones muy, muy buenas. Los jueves o los martes, no recuerdo exactamente cuándo era, pero recuerdo que era un día que yo no podía ir, pero con mucho trabajo de allí. Fabián, vos seguís con tu carrera dentro de lo que es el Senado de la Nación, pero yo quiero que hablemos un poquito, pues sos abogado. Sí, es verdad. Bueno, hay un tema que nos tiene bastante preocupados a todos los, bueno, qué sé yo si a todos, pero a muchos argentinos, y que por eso ha sido uno de los motivos de las movidas que ha habido, por ejemplo, el 17 de agosto, y que es el tema de la reforma judicial. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Es necesario hacer una reforma judicial? Porque a veces escucho decir a gente que sabe mucho que habría que hacer una reforma porque hay cosas que ya son muy obsoletas y demás. Primero, ¿es necesario una reforma judicial? Y segundo, si es necesario, ¿es correcto como están tratando de hacerlo o esto solamente es para buscar la impunidad de determinados funcionarios? Bueno, mirá, Pupe, vos lo has dicho, de alguna manera la pregunta lleva íncita casi la respuesta. Es necesario rediscutir seriamente el sistema judicial argentino, especialmente el procedimiento de tipo ordinario en la justicia penal, que no es el que salió aprobado por el Senado de la Nación en esa media sanción en la madrugada del viernes 28 de agosto. Es necesaria, no es oportuna este momento. Me parece que hay otras urgencias. El día que se votó la media sanción fue el primer día que la estadística marcó 11.000 muertos por COVID-19 y nos pareció realmente un despropósito insistir, forzar las circunstanciales mayorías parlamentarias que tiene el oficialismo para lograr esa suerte de proyecto de ley salido con force, con número de legisladores abrumadoramente mayoritario, porque una reforma de esa naturaleza debe abarcar modificaciones en otros aspectos. En una nota que publiqué en un medio locanense también, le pregunto incluso a los colegas letrados y al común de la gente, ¿usted cree que esto va a mejorar, que por ejemplo funcione mejor el registro de deudores alimentarios? ¿Usted cree que esto va a acercar los tribunales para que haya gente que es parte en un proceso y no deba hacer 500 kilómetros para la audiencia? ¿Usted cree que va a haber más fiscales, más defensores, más fotocopias, más papel o menos papel, bueno, según el caso, más elementos digitales para agilizar los procesos? ¿Usted cree que esto va a evitar la oleada de usurpaciones y tomas que hay en casas y propiedades? Lamentablemente la respuesta es no, porque este proyecto, esta media sanción, apunta a otra cosa, apunta exclusivamente al fuero federal. Esto es muy técnico, pero la justicia federal es una justicia de excepción, es una justicia que apunta solamente, la justicia federal penal, a esclarecer ciertos delitos previstos por la Constitución y la organización de ciertas leyes, muy vinculados a cuestiones muy estrictas y muy puntuales, no al delito común, no al delito común que es el arrebato, la usurpación, la estafa, todo lo que nos pasa día a día en nuestra rutina. Entonces, tiene la gente, como vos lo insinuás, tiene la ciudadanía la sensación, gracias a Dios, mostrando una madurez cívica que nos debe enorgullecer, que acá hay gato encerrado y que esto apunta a proteger a cierta clase
o a ciertos sectores de la política. Es como una suerte de manto de impunidad, por eso el proyecto entró, no casualidad, por el Senado de la Nación, donde el oficialismo tiene una mayoría muy holgada y va a hacer valer, porque la Constitución así lo prevé en el artículo 81, esa mayoría que le da, digamos, una naturaleza privilegiada al proyecto. Vamos a ver qué pasa ahora en la Cámara de Diputados, donde está todo bastante atomizado. Bien. Está bien, Fabián. El otro tema que a mí me preocupa y mucho, y creo que cuando yo digo me preocupa, normalmente estoy hablando de lo que la gente me dice en la calle o los mensajes que recibo cuando estoy por hacer este programa, ¿no? Es todo este tema de las usurpaciones que está habiendo y toma ilegal de terrenos, que como vos decís, si hay una reforma ahora, eso no se va a evitar. Y una situación en la que yo veo que se contradicen, por un lado la ministra de Defensa de Seguridad, de Defensa o de Seguridades, Sabrina Frederick, que dijo que bueno, esto se daba porque hay una falta de hábitat impresionante. Salió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, diciendo que en 4 años de Vidal no habían puesto ni un solo ladrillo, y tal vez tiene razón, pero del 87 al 15, los que gobernaron la mayoría de las provincias, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, no fue precisamente Vidal, sino el espacio al que el niño Cafiero pertenece. Cuando sabemos además que detrás de todas estas usurpaciones, que están ocurriendo también acá en Luján, siempre hay atrás un negocio, hay alguien que vende terrenos, hay alguien que estafa gente, o que decididamente va poniendo gente, va metiendo gente que después terminan siendo los punteros del político que los ayudó. ¿Cómo ves vos o cómo crees que desde el Congreso ese tema de las usurpaciones tiene que ser tratado? Bueno, en primer lugar, un funcionario público, cualquiera sea, esto lo aprendí, digamos, apenas ingresado a la función pública, tiene que tener bien en claro lo que está dentro de la ley y lo que está fuera. Una ministra precisamente de seguridad no puede dar como respuesta contundente esto es un problema social, esto es un problema social y no son delincuentes. Quienes están metiéndose en una propiedad que tiene dueño y que seguramente el dueño, estoy seguro en la mayoría de los casos, son, o no importa si fuesen, pero generalmente son logros y frutos de muchos ahorros y esfuerzos familiares o sucesiones terminadas con mucho trabajo o la pequeña obra civil para construirse la casita propia, que es el sueño, digamos, generacional de todo argentino, o por lo menos es lo que nos legaron nuestros antecesores en la vida. Y esto no puede ser desconocido por el funcionario de turno. Si es un problema social, muy bien, busquemos, tratemos eso en lugar de votar reformas judiciales para buscar impunidad para algunas personas importantes de la estructura de poder, y que nunca sea fuera del marco legal, fuera de la legalidad. No puede haber una solución fuera de la Constitución que garantiza, en las declaraciones de derechos y garantía, el derecho de propiedad. Y no estoy siendo con esto un capitalista a ultranza, ni neoliberal, ni nada. Simplemente los que se dicen progresistas acá, lamentablemente, y vos lo señalaste, aparecen como los marcadores o los identificadores de los lotes y de ciertos terrenos que tienen nombre y apellido como propietarios y dueños, que es donde mucha gente, lamentablemente de buena fe, con niños, con sus pocas pertenencias a cuestas, van y se instalan. Entonces, claro, tenemos un conflicto y un problema, porque después, ¿cómo actuamos contra eso? Claro, está bien. Bueno, y además que vos sabés que esa contradicción constante que hay entre lo que dice por ahí un ministro de Nación con lo que dice un ministro de Seguridad. Pero bueno, vos fuiste muy claro. Se tome o no se tome, pase o lo que pase, haya usurpación o no, es ilegal.
está previsto en la Constitución. El derecho a la propiedad privada está previsto en la Constitución, ¿no? Bueno, Javi, parece que tenemos problemas de conexión, ¿puede ser? Bueno, corté, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos a ver si podemos recuperar la charla con Fabián Miguelis. Estamos de nuevo al aire, hemos solucionado nuestros problemas técnicos y seguimos con este pequeño interview que le estamos haciendo al señor Néstor Fabián Miguelis. Bueno, Fabián, estábamos con el tema de las usurpaciones, de la no legalidad. Creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Decíamos eso, que un funcionario no tiene que tener bien en claro qué es lo que está fuera o dentro de la ley. No puede arriesgar una manifestación a un ministro del Ejecutivo Nacional tan, digamos, temeraria, diciendo que esto es un problema social, porque la gente interpreta, bueno, acá no pasa nada, hay que ir y meterse y ocupar, total, no pasa nada. Es muy grave, porque la esencia de la creación del Estado es precisamente el ciudadano se desarma, se desapodera de las armas en la época de la Edad Media y las da en favor del Estado para que el Estado nos brinde y nos otorgue seguridad y justicia. Entonces, esto es una prueba palpable de una injusticia. No puede entonces el funcionario ni siquiera dejar la duda en este tema. Hay que ser contundente. No estoy hablando de que haya que ir y pasarlos por encima con una topadora, pero sí tener en claro que por lo menos constituye un delito, el delito de usurpación, artículo 181 del Código Penal, y demás subsiguientes que pueden incluir otros actos delictivos o parecidos. Entonces, claro, la Fiscalía, los jueces deben investigar, ver quién es el titular, proteger, si hay niños, hay también un conflicto porque tiene jerarquía constitucional ahora los tratados de defensa de los niños y adolescentes, así que es un tema complejo, pero insisto, el funcionario tiene que tener bien en claro lo que está dentro y fuera de la ley. Y entonces sí viene acá encima de esto, Pepo, la oportunidad de esta reforma judicial para el fuero federal penal, que es algo que alcanza a delitos muy estrictos y muy puntuales y muy excepcionales, que por supuesto, al tener que ver con la corrupción, tienen una gran notoriedad mediática. Ahora, no es un tema que nos importe poco saber si está preso o no quien se llevó nuestros dineros públicos. Entonces viene acá la reacción del vecino, de la gente del común, ante un episodio como el de ayer, con la puesta, digamos, del beneficio de la prisión domiciliaria del condenado Báez. ¿Por qué? Fabián, disculpame un minutito, justamente, a ver, Javi, si podés pasar el video de la reacción que tuvo la gente del lugar a donde él iba a ir a vivir. Tenemos un videíto en donde se ve claramente que no se le permite entrar. Perdón, seguí hablando, Fabián, que te corté por esto. Decía eso, la gente está en estado de alerta justicia permanente. Por mano propia. Bueno, eso sería muy grave, muy peligroso, porque confiamos en el Estado, o debemos confiar, para que nos dé la justicia que necesitamos. Y cuando hay impunidad, y bueno, corremos el riesgo de caer en situaciones de, exactamente como decís, justicia por mano propia o el famoso linchamiento público, que es lo que nadie quiere, y que en cualquier Estado o nación civilizada pretendemos la convivencia pacífica, y bueno, y que cada uno tenga su debido proceso y su derecho a defenderse como corresponde. Lo que no podemos dejar pasar, Pepo, es que, por ejemplo, la liberación del ex vicepresidente Amadou Boudou, la liberación de este hombre Lázaro Báez, el desprocesamiento de ciertos otros funcionarios llamativamente en este poco periodo que se ha iniciado de la nueva gestión ejecutiva nacional, la persecución
que el Ejecutivo ha encarado contra el funcionario de impecable trayectoria que ha quedado a cargo de la Procuración General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, es muy llamativo. Entonces, el hecho de haber puesto al frente como procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el jefe de los abogados que patrocinan al Estado en todas las causas, al doctor involucrado e investigado en presuntos actos de corrupción, Carlos Zanini, que es candidato a vicepresidente, es realmente todo un gesto que muestra que esta reforma judicial apunta para el lado de la impunidad y viola groseramente la independencia de poderes que nosotros necesitamos tener y asegurar para que este país tenga inversiones y alguien venga con su capital y sepa cuando hace una consulta, una auditoría, antes de poner su dinero en la Argentina, quiere saber cómo funciona el sistema judicial, si le van a respetar su derecho de propiedad, si sus contratos... La no seguridad jurídica es una de las cosas en que, o mejor dicho, la seguridad jurídica es en lo que cualquier inversor local, nacional o extranjero se fija antes de invertir en algo, ¿no es cierto? Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Tal cual. Y hace bien, y antes de venir a la Argentina con su dinero, con sus dólares o euros, o lo que fuese, averigua en el exterior cuál es el nivel de corrupción de la clase política y de la justicia en el país, en cada país. No sería un empresario serio quien no lo hiciera. Si lo hace es porque viene con un dinero de sospechosa procedencia que yo Estado investigaría. Pero bueno, entonces, lamentablemente, tenemos por un lado la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos la emergencia que es, sí, lo que está administrando el gobierno federal. El gobierno federal involucra con toda su responsabilidad político-institucional al Poder Ejecutivo, que es quien de alguna manera dijo, yo me hago cargo de esta situación, declaró por medio de un decreto de necesidad de urgencia que nadie objetó, estoy hablando del 19 de marzo de este año, y que en el Congreso, cuando empezó a funcionar el 13 de mayo, se votó por unanimidad, porque la oposición entendió que, por supuesto, nadie va a meter semejantes palos en la rueda ante una medida de emergencia que había que tomar. Pero eso no terminó ahí. La emergencia, la delegación de facultades en el Ejecutivo que se votó a terminar el año 2019, dotó a este Ejecutivo de muchísimas atribuciones. Entonces, alguien le tomó el gustito a los DNU, que es una medida también de naturaleza excepcional. Eso es algo que hay que evitar, porque para algo existen la Cámara Baja y la Cámara Alta. Un presidente no puede gobernar por DNU, que es lo que está haciendo, se está pasando en este momento. Néstor, Fabián, tengo muy poquitito tiempo, 2 minutos me quedan nada más. Si querés redondear o decir lo último que quieras. Yo tengo, como jurista, puedo hacer el análisis que intenté sintetizar acá ante tu pregunta, Pepo, pero me gustaría hacer un llamado cívico, hacer un llamado a la comunidad. Acá ha habido 3, digamos, luces rojas para el gobierno, donde en 3 marchas espontáneas, no convocadas formalmente por ningún partido de la oposición, en todo caso se mantuvieron absteniéndose de promoverlas y de fogonearlas, precisamente en una inteligencia de que corresponde ser prudente y atinado ante la emergencia, pero la gente indudablemente no le engaña a nadie. Y yo no puedo decir que los pueblos, cuando nos conviene, aciertan y cuando no nos votan, se equivocan. Los pueblos se equivocan como todas las personas que son humanas y a veces aciertan. Están dispuestos, y no se vio anoche en el barrio cerrado Aires del Pilar. Fijó su... Exacto, pero no es solamente en Aires del Pilar, está generalizado
muy generalizado en toda la gente el desagrado que tiene hacia este tipo de cosas. Fabián, lamentablemente ya no tengo más tiempo y tenemos que cortar. Te agradezco muchísimo y lo que podemos hacer es en otro momento hacer una charla un poquito más, sin tanto corte, ¿sí? Ha sido un placer, Pepo. Muchas gracias por tu confianza y espero que a la audiencia le agrade. Gracias. Bueno, te agradezco muchísimo yo a vos. Muchas gracias y vamos a una breve pausa y ya volvemos. De nuevo al aire, nuestro segundo invitado es el concejal Gabriel Jurina. Gabriel Jurina, que como todos ustedes saben, es del Frente Renovador, concejal que ahora están todos juntos y revueltos ahí en lo que es el actual oficialismo. Y bueno, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, te agradezco y hay dos cosas puntuales de las que quiero hablar. Una es toda esta usurpación y tomas de tierras de forma ilegal que se está dando a lo largo de todo el país y del que Luján no ha quedado exento. Y la otra es el tema de seguridad. Una policía en estos momentos bonaerense, no sé si amotinada es no es la palabra correcta, pero en estado de alerta o con cese de trabajo, en un momento en que por la cuarentena y por el crecimiento de la ola delictiva, no podemos estar sin fuerzas de seguridad. Y lo último es la situación del Consejo de Seguridad. Te hablo de seguridad porque es uno de los temas que a vos más te interesan. El desmembramiento prácticamente del Consejo de Seguridad. Primero, toma de tierras. Estaban sesionando, sí. El lunes estaban sesionando cuando avisaron vecinos que se estaban tomando terrenos en Los Laureles, más 2 o 3 tomas que han intentado haber en el barrio San Antonio, más. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este Estado que nos tiene que proteger? El problema de la toma de tierras en Luján viene desde hace rato. Permitime aclarar que ese anuncio que hizo el concejal Cursi Castro en plena sesión en realidad no se correspondía a un intento de usurpación en Luján. Había tratado, sí, de ocupar tierras el día anterior en el partido de General Rodríguez. Y bueno, pasó un camión con materiales, fue una falsa alarma. De todos modos hubo una rápida respuesta, lo cual habla bien de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la policía. Y ayer el tema lo planteamos en el seno del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos una postura muy firme y decidida, es decir, que no aceptamos ningún tipo de toma, ni pacífica o violenta, si en tierras fiscales o privadas. Es decir, el artículo 181 del Código Penal, en el capítulo de los delitos, establece que la usurpación es un delito. Después, si es una toma, una ocupación, eso es un debate filosófico. Cuando vos estás ocupando una propiedad que no te pertenece, entiendo que se configura como delito. Y bueno, nosotros acá también le apuntamos a la responsabilidad de la cooperativa eléctrica, porque hay muchos casos de suministro de energía eléctrica, es decir, van y colocan un medidor donde el ocupante en realidad no presenta los papeles. Hay casos, sabemos, de personas que ocupan un lugar, una propiedad, en calidad de préstamo, de comodato, bueno, pero hay que presentar mínimamente una serie de requisitos que están detallados en la página web de la cooperativa, pero me da la impresión que a algunos se les pide mucho y a otros no se les pide nada. Al punto que hay muchas propiedades, digo muchas porque tengo conocimiento de casas, terrenos que, digamos, están en trámite de desalojo o de denuncia de usurpación y la cooperativa ha bajado un medidor. Entonces, eso por un lado, donde nosotros fijamos una posición, y el tema del accionar de la justicia, también, digamos, apuntando a la responsabilidad que tiene la Fiscalía y los juzgados que intervienen en estas causas, tanto cuando se radica una denuncia como cuando ya el trámite está en curso.
y la lentitud justamente de las instancias judiciales hace que el ocupante, usurpador, como quiera llamarle, se afiance, y mucho más si tiene un medidor. Y bueno, después vienen los conflictos que tiene que resolver el Estado y que también generan hasta problemas y guerras entre los propios vecinos. Bien, bueno, no deja de ser preocupante, espero que... nunca ha tenido, esto ha pasado siempre, pero nunca ha tenido tanto marketing, por así decir, o se lo ha mostrado tanto como está pasando en este último tiempo. No sé si tiene que ver con el tema de la cuarentena, que la gente aprovecha, los amigos de lo ajeno aprovechan para andar más por la calle y, a ver, por ejemplo, hay gente que tiene propiedades en la costa, no puede viajar y saben por vecinos que les han tomado la casa. Que por ahí no es ningún caserón, nada por el estilo, una simple casita de veraneo que tiene una familia y no pueden ir porque no pueden por el tema de la cuarentena trasladarse. Pero bueno, más allá de eso, esperemos que tanto en el país como y sobre todo aquí en Luján, la gente pueda estar tranquilo al respecto. La segunda pregunta, Gabriel, era con Sí, respecto al tema permitime, seguridad. Sí, sí, di lo que permitime decirte quieras. con relación para cerrar el tema de las usurpaciones, porque como bien decís vos, es un debate que también requiere una respuesta de parte del Estado en todos sus niveles, en cuanto a la posibilidad del acceso a la vivienda, la posibilidad de contar con un lote propio, lo cual, bajo ningún punto de vista, le debe dar lugar a los vivos y a los que delinquen con este tema. Y este concepto de los vivos y los que delinquen no es mío. Esto lo dijo el jefe de gabinete de ministros, el licenciado Cafiero, que bien señaló, y adhiero, esto yo lo manifesté ayer en la sesión, este tema social se resuelve con la ley y desde el Estado. Acá nadie puede arrogarse de hacer justicia por cuenta propia, digamos, de decir, bueno, como esta familia está necesitada, yo le digo a ver que vaya a ocupar tal terreno. No, todos estos problemas se tienen que resolver desde el Estado, porque de lo contrario estamos fabricando más problemas. Bien. El segundo tema, no estoy de acuerdo con respecto a las cosas en general, no con las cosas que dice Cafiero, pero no es momento para ponernos a discutir de eso. Gabriel, el No, segundo tema en esto tenemos que es, estar de acuerdo. ¿cómo? En esto tenemos que estar de acuerdo. Es decir, hay vivos y delincuentes Para que ver, se Cafiero fue el aprovechan. que dijo que en los 4 años de María Eugenia Vidal no se había puesto un solo ladrillo, cuando la provincia está en manos de gente del espacio político de Cafiero desde el 87 al 2015 y desde el año pasado ahora. Gabriel, yo estoy de acuerdo que teóricamente lo que vos estás sosteniendo es correcto, pero por favor, tengan un poco de coherencia, no vos, ellos que tengan un poco de coherencia y un poco de memoria, ¿no? Sí, sí, hay Porque, cosas en las que podemos estar de acuerdo, otras no. Sí, sí, eso no, digamos que bueno, es así. claro, viste, yo también estoy de acuerdo en que hay una ley y hay que cumplirla y que nadie puede tomar lo que no le pertenece. Pero bueno, también habría que empezar a decírselos a los que están arriba, muy, muy arriba, para que lo pongan en práctica, no tomar lo ajeno. Gabriel, lo otro es el tema de seguridad, que es un tema que a vos te interesa mucho y que conocés muy profundamente, y que aquí en Luján, primero, la policía bonaerense en estado de alerta, no tomando la guardia, como dicen ellos, con lo cual deja desprotegido a un sector muy importante de la población. Y segundo, aquí en Luján, el Consejo de Seguridad, que prácticamente ha colapsado. Sí, a ver, con relación al reclamo que en estos momentos ahora no se está sucediendo de parte de la policía de la provincia, en realidad puntualmente se trata de una demanda salarial, de mejores condiciones de trabajo. No podemos perder de vista que con motivo de la pandemia hay muchos efectivos que no están prestando servicio por contagios, por exceso de O porque horas están en trabajadas, reserva, probablemente. y están también, exactamente, también, digamos, estaba previsto, en su momento se hablaba de 1/3 de la dotación del personal para mantenerlo en reserva. No veo que haya un problema político, es decir, acá como la policía obviamente no está sindicalizada,
se manifiesta de esta manera para expresar, digamos, su disconformidad con relación a sus ingresos. Pero, bueno, se han anunciado medidas, se ha ya dicho que va a haber un aumento salarial y entiendo que en los próximos días, seguramente en las próximas horas, esto se va a tener que resolver. Y bueno, con relación al Consejo de Seguridad que vos planteabas, ¿no? Que está casi en una situación de desaparición, de disolución, yo entiendo que ha habido un desgaste muy fuerte. Yo participé durante muchos años, es decir, Sí, en la recuerdo primera desde el etapa, comienzo, desde sus comienzos. desde el comienzo, en el 2002, fin del 2002, cuando aprobamos la ordenanza, que dio lugar a muchas polémicas, a muchos cuestionamientos. En ese momento se aprobó un plan de seguridad, el fondo de seguridad y el consejo, integrado por vecinos y representantes de las entidades. Durante un tiempo dejó de funcionar y cuando se reflotó en el año 2014, las ordenanzas que se aprobaron para el funcionamiento del consejo, la verdad, no hicieron ningún aporte, ¿no?, para que esto pudiera ser, un ámbito participativo, de apoyo a las políticas de seguridad, sino que terminó siendo una especie de cooperadora policial que lo único que hace es ponerle trabas al Departamento Ejecutivo para poder, digamos, llevar adelante las tareas que son necesarias. Digo esto porque yo estuve adentro y últimamente, digamos, las disputas internas que había dieron lugar a esta serie de renuncias, al punto que hoy de 20 integrantes hay apenas 6 o 7, de los 5 cuales han no quedado. participan todos. Y en definitiva, yo entiendo que, como se dice, digamos, en la jerga de la informática, hay que resetear al Consejo de Seguridad. Yo creo que tiene que tener el funcionamiento que, digamos, se asemeje a un foro de seguridad como se creó en su momento, es decir, una correa de transmisión entre el vecino y las autoridades, organizar reuniones, digamos, llevar los reclamos de los vecinos del barrio al funcionario policial, al intendente, al funcionario judicial, pero no puede ser, insisto, esta especie de cooperadora que lo único que trae son litigios, son polémicas, por cuestiones menores, y que en definitiva no le hacen ningún bien, digamos, al funcionamiento de la fuerza de seguridad, al punto, bueno, que en muchos casos se discuten trámites y cuestiones menores para comprar, no sé, un juego de Un bujías de un neumático, patrullero. Sí. tal cual. Bueno, Habrá sí. que, habrá que barajar y dar de nuevo, yo soy, digamos, de la idea de reflotar la figura del foro de seguridad, donde el vecino participa, transmite su inquietud, organiza la reunión en el barrio y, en definitiva, digamos, hace su aporte desde su conocimiento del territorio y de su conocimiento de los problemas que padece diariamente, y no estar enredado en esta cuestión, digamos, que en su momento, como ámbito de participación, dio buenos resultados, pero en este momento está completamente desvirtuado. Gabriel, el tema del foro de seguridad no fue lo que presentó la ex concejal, la concejal mandato cumplido Susana Busso cuando tuvo la banca abierta en la Sí, sesión anterior, bueno, y que tuvo la aprobación prácticamente de todos ustedes, ¿no es cierto?, como para llevarlo a cabo. sí, ella hizo una presentación a través de una banca abierta. Yo pedí la palabra cuando la ex concejal Busso hizo el planteo, ¿no?, de tener un ámbito de participación. Le cuestioné que en realidad existió siempre el ámbito de participación, pero coincidimos que justamente el vecino tiene que intervenir y yo creo que es muy saludable que haya un compromiso de los lujanenses de todos los rincones de nuestro distrito para, insisto, llevar los problemas que padecen, lo que le transmiten sus propios vecinos, a las autoridades policiales, judiciales y municipales, pero en un ámbito que en este momento
entiendo que no es el del formato del Consejo de Seguridad. O sea Bien. que tendremos Gabriel, que, como planteó la concejal Busso, la ex concejal Busso, ver la manera de encauzar esto a través de los foros. muy bien. Gabriel, ¿querés agregar algo más? No. Yo en principio te agradezco la posibilidad de ponernos al día con estos temas y te agradezco como siempre la posibilidad también que me das de participar en tu programa. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Y sí, obviamente ya volveremos a encontrarnos nuevamente vía Zoom o personalmente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro tercer y último invitado, y que está de cuerpo presente. ¿Vieron como en las misas de cuerpo presente? Bueno, acá lo tenemos de cuerpo presente al concejal Daniel Curchicastro, que últimamente tomó mucha notoriedad por varias razones. Una, porque pasó a ser el representante del intendente de San Isidro, Gustavo Pose, y en un intento en la interna radical de disputar el liderazgo local, y segundo, porque se ha hecho una denuncia. Eso fue una cosa que quería decir al principio y me olvidé. En la sesión del otro día, los fuegos cruzados, cuando yo hablé de fuegos cruzados, las denuncias del oficialismo con la oposición con el oficialismo. Pero bueno, la oposición ha hecho una denuncia que, si no es cuanto menos muy llamativa, que es la de la compra directa, que se ha empezado a hacer desde enero de este año. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Se ha hecho una denuncia que creo que le hizo el diputado Bugalio. Sí, hay dos cosas en realidad. La oposición no hizo una denuncia, sino un pedido de informes en el Consejo Deliberante. Esa información que se utilizó para justificar el pedido de informes fue utilizada por un diputado de la provincia, el diputado Bugallo, Que es de la coalición cívica. que es de la coalición cívica, para él hacer una denuncia penal, que la hizo en la Fiscalía de acá de Luján, Con la fiscal Cordiviola. la cual se declaró incompetente y pasó a la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes, donde ya tiene carátula y está iniciándose el proceso. Perdón, una pregunta que no sé si es correcta o no, si es importante o no. ¿Por qué se declaró incompetente la fiscal Cordiviola? No lo sé. No que te acabo de comentar fue de esta mañana, que pasó a Mercedes. Y que hoy pasó a Mercedes. Y ni bien pasó, ya le pusieron carátula. No sé si pasó hoy hoy fue la noticia que está en Mercedes. Está bien. Otra pregunta, Daniel, es ¿cómo empieza todo esto? Porque ustedes, y al decirte ustedes te digo a vos y a un sector del radicalismo, pero también por otro lado al representante, al referente de Coalición Cívica acá en Luján, que están con este tema. ¿Podés muy sintéticamente explicar cómo fue todo el proceso? Detectamos en nuestro trabajo habitual, revisamos lo que hace el Departamento Ejecutivo con los concejales. El cuerpo deliberativo tiene dos funciones: una, crear normativa, y la segunda función es controlar la gestión del Departamento Ejecutivo. En nuestra función íbamos mirando las compras que se hacían por parte del Departamento Ejecutivo. ¿Es usual que se haga eso, que los concejales vayan controlando las compras? Es usual, para eso tenemos y muy correcto. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, tal vez. O sea, controlar nuestros dinerillos. Claro, es un control cruzado para transparencia y seguridad de la población. Hasta el año pasado lo habrán hecho quienes ahora son oficialismo, tal cual. Cuando nos encontramos, cuando estábamos revisando, nos encontramos una serie de compras muy repetitivas en un mismo día a un mismo proveedor, que sumadas superaban la cifra mínima a partir de la cual había que hacer una licitación pública. Eso fue avanzando. Perdón, ¿cuánto es el importe? 230.000. 230.000. O sea, ponele, se hacían 3 compras de 200, de 190, está bien. Exactamente. Entonces, eso nos llamó la atención. Para nosotros es un incumplimiento administrativo y lo fuimos siguiendo. El proceso siguió,
continuaron comprando ese mismo proveedor con la misma metodología. Hay días que han comprado 2 millones de pesos en 6 o 7 o más compras, de manera tal de que esté por debajo de los 200.000 pesos. Siempre de un mismo rubro. El mismo rubro, perdón, era alimenticios, alimentos. ¿Ya estábamos en la época de cuarentena o eso fue en enero, febrero y mitad de marzo? No, empezaron a comprarle, son 2 proveedores. Al primero le empezaron a comprar en enero otro tipo de productos, cosas de herramientas, ferretería, claro. Después, a partir de febrero o marzo, empezaron las compras de alimentos. Uno entiende que en una situación de emergencia como la que estaban viviendo, las primeras compras se hagan en forma directa porque hay que responder. No te podés poner a una licitación que tardan 15, 20, 30 días. Mientras tanto la gente... que tarda? 15 o 20 días. ¿Por qué? Porque el municipio está entrenado en hacer licitaciones. De hecho, copie y pegue y arma una licitación rápidamente. Ahora, nosotros lo fuimos siguiendo, esperando que en algún momento la metodología cambie, empiecen por la licitación, y eso no se dio. Durante 3 meses más o menos le compraron 18 millones con esta misma metodología al primer proveedor. Esto saltó en un medio periodístico local. Cuando nosotros estábamos haciendo la investigación, no sabemos cómo le llegó a este periodista, y lo empezó a denunciar en la radio. En ese momento el ejecutivo cambia de proveedor y empieza a comprar un segundo proveedor con las mismas características, que no tiene ni antecedentes ni medios económicos a la vista como ¿Estamos hablando siempre de alimentos o de herramientas? Alimentos. No tienen nada que justifique su gestión como proveedor. Incluso no estaban inscriptos, se inscribieron en la FIP pocos días antes de empezar las operaciones. Son personas que, diríamos, para ese movimiento de dinero son insolventes. Entonces es muy raro. Como es muy raro, ¿qué hicimos? Pedimos informe y justificación de lo hecho. No hicimos ninguna denuncia. Solamente pedimos informe y justificación de lo hecho. Estamos esperando los informes, ya no están cumpliendo el plazo para la presentación, lo cual los hace caer en otro ilegalidad. Perdón, no están cumpliendo los plazos de la presentación de informe. Claro. O sea, a ver, yo estoy mezclando cosas, me parece. Una vez que se declaró la cuarentena, se autorizó por unanimidad del Consejo al Ejecutivo para que utilizara, por ejemplo, el fondo educativo, lo que ingresa por el Consejo de Seguridad, pero que tenía que hacer rendición de cuentas cada 2 meses, ¿puede ser? Sí, eso es otro tema. Eso, bueno, entonces termina con el otro y después hablamos del otro. El tema de las compras es que ellos se amparan en un decreto presidencial y de la provincia que autoriza compras directas en el tema de la pandemia. Lo que no autoriza es hacer compras tan irregulares como fueron. Y se entiende que en emergencia es para resolver la emergencia, no como método de trabajo continuo. Por eso nosotros pedimos la información y queremos verificar si hay argumentos para haber hecho lo que hicieron. Eso es en eso estábamos. Como todo tomó estado público, el Jeremías Rodríguez se enteró, seguramente por el periodista, por haberlo escuchado, habrá hablado con el diputado Bugallo, y el diputado Bugallo obtuvo la información del expediente que presentamos nosotros, justificando nuestro pedido de informes, y con esos datos hizo la denuncia penal. Ahora corren por dos vías. Una es la administrativa, que es la que llevamos nosotros, que estamos esperando que nos entreguen la información para analizar si había razones para hacerlo como lo hicieron. Y la judicial, que seguirá su camino por otro lado. Nosotros sí lo que vemos que no nos están entregando la información, y eso nos hace tener cada vez más dudas. Ni siquiera vino uno, son 192 expedientes, no llegó ni uno. Y ya está vencido el plazo. Entonces, eso ya nos pone incómodos y nos hace pensar en un incumplimiento serio. Bien, eso es con respecto a la denuncia que veremos. Yo creo que una vez que la judicializan, sonaste, porque la justicia en este país es eterna. Va a pasar algo parecido a como en el 18, ¿te acordás que se hizo una denuncia por una adulteración de expedientes de quien en ese momento
era concejal y que había sido presidente del Consejo Deliberante y no ha pasado nada. Y con esto yo creo que nunca vamos a llegar a saber la verdad, ni de lo uno ni de lo otro. Lo que pasa es que pasó a otro tipo de justicia, está en la justicia de delitos complejos ahora. Esta. Y ha tomado un estado público importante, digamos, es un tema muy grave, no creo que se detenga. Que va a ser lenta como toda la justicia argentina, seguramente va a ser muy lenta. Si sabés qué pasa, que la justicia cuando es lenta deja de ser justicia. Coincido con vos. Eso dice en el Palacio de Justicia de París, está la justicia parada, la justicia como la conocemos con los platitos, ¿verdad? Parada sobre una tortuga. Y abajo dice, cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia. Coincido con vos. Bueno, no, conmigo no, con los que saben, con los que saben. Bueno, señor, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y lo otro que te quería preguntar es lo que te dije recién, la afectación de los fondos que entran por Consejo de Seguridad, por fondo educativo, por lo que sea. ¿Qué pasa con eso? ¿No se les ha dado de...? Yo se lo pregunté al intendente, el primer programa que hice este año fue con el intendente, ya estábamos en época de pandemia, y le pregunté si eso no era darle demasiado poder, demasiada discrecionalidad, tener demasiada discrecionalidad de ingresos para utilizarlos como ellos quisieran. Y me contestó que bueno, que en un momento de pandemia él no podía esperar a que le autorizaran la compra, por ejemplo, de un respirador o de lo que fuera. Que no sé realmente en qué se ha utilizado. Bueno, ahí quiero ir. Ese es el punto. Bueno, de eso se tiene que dar, evidentemente, si vos me das a mí $100.000 y me decís, bueno, acá tenés para esto que dijiste que ibas a hacer. Yo mínimamente, si los $100.000 son tuyos, y cada tanto tengo que ir diciendo qué estoy haciendo con esa plata. Nosotros me das $100.000, no me volvés a ver nunca más en la vida, pero eso es otro tema. Cuando se presentó ese pedido por parte del Ejecutivo, todos los concejales consideramos que era razonable, dadas las circunstancias. Pero le pusimos condiciones. Una era que los fondos se utilizaran para ciertos y determinados destinos específicos. Segundo, que no se dejaran de enviar algo de fondos a los destinos originales. Y tercero, que rindieran cuentas cada 60 días de lo que habían hecho con los fondos. Cada 60 días. Cada 60 días. ¿Eso fue en marzo o en abril? En marzo. O sea que en junio tenían que haber. En junio tendría, y ahora en agosto también. Claro, no presentaron informes. Pero a ver, yo hago esta pregunta. No presentaron el informe y me parece incorrecto. ¿Pero ustedes reclaman? Nosotros presentamos no solamente presentamos. Casás el teléfono o pasás por el despacho del secretario de Economía o le pedís al intendente que te atienda y le decís, flaco, estamos esperando Nosotros reclamamos todo el tiempo, te lo aseguro. Pero además, a pesar de que no te interese, es importante lo que te voy a decir. Bueno, de él no sí me interesa, lo que pasa es que dan tantas vueltas que a mí me pone histérica, ¿viste? Pero bueno. Como no presentaron los informes correspondientes, en la sesión pasada nosotros presentamos un proyecto de ordenanza suspendiendo la autorización para... Eso no fue en la sesión, no la del lunes pasado, sino en la anterior, parece. En la anterior. Sí. Eso fue a comisión y estará tratándose en la comisión. Nosotros creemos que ante el incumplimiento deberían suspender o que cumplan con lo que tenían que hacer, informar. Bueno, una denuncia que no deja de ser importante y que tiene a ver, ¿cómo decirte? Un peso fuerte sobre una gestión que hace solo 9 meses que está y que si bien yo estoy de acuerdo con una gran cantidad de cosas que ha hecho y con la ejecutividad que tiene y el ritmo que tienen para trabajar, pero que también en tan poco tiempo, no recuerdo que otros a los 9, 7, 8, 9 ya estuvieran con estos conflictos legales, por así decir, o estoy equivocada. Y yo no recuerdo tampoco, y yo creo que es cierto que estamos pasando un año muy especial y una circunstancia especial, pero hay irregularidades que no son necesarias cometerlas.
Son desprolijidades por ahí, ¿no es cierto? Que se pueden Claro, que evitar. pueden ser graves, ¿eh? Sí, pueden ser graves, porque, es cierto. bueno, puede terminar en temas muy graves. Bien. Daniel, dejemos de lado un poco esto, todo lo legal, la discusión. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Una, vos sos ingeniero agrónomo, o sea que de alguna manera estás ligado a todo lo que es la producción agropecuaria. Sí. Y me llama mucho la atención este impuestazo que que quieren imponer, que es obra de Máximo Kirchner, el impuesto a la riqueza, el impuesto al progresismo, no sé qué nombre le han dado al impuesto, pero que hace que un chacarero, por ejemplo, que tenga 120, 150 hectáreas, lo tiene que pagar, y normalmente ese tipo de gente, el 77% no de su rentabilidad, sino de su capital, se lo lleva el Estado. Sí, yo creo que quiero creer que parte de desconocimiento de quienes hicieron el proyecto. La producción agropecuaria tiene una característica... Perdón, hablo de producción agropecuaria como todo bueno, lo que producen. Pero hay un tema especial con la producción agropecuaria. Y bueno, porque tienen y vos sabés que Cristina no va a perdonar nunca el sopapo de la 125. Voy a lo siguiente. El productor agropecuario, a pesar de que sea pequeño o mediano, tiene un gran capital, porque la tierra vale mucho. Y además su maquinaria vale mucho. Y la maquinaria y su nivel de facturación en los pequeños y medianos productores no es lo mismo que la facturación de una industria. Las industrias tienen una facturación proporcionalmente mucho más grande sobre su capital que el sector agropecuario. Entonces, gravar los activos de un productor agropecuario es injusto comparándolo con grabar los activos de un industrial. Yo trabajo en la industria también y es claro que los niveles de facturación y el movimiento económico de una industria con un enormemente menor capital son mayores que las facturaciones de los productores agropecuarios con capitales gigantescos por el valor de la tierra. Entonces, pueden poner en situaciones muy difíciles. Además de lo que le dijiste, que es claro, que el 77% del ingreso van a impuestos en los productores agropecuarios. Entonces, creo que yo coincido y comparto la filosofía de los impuestos progresivos. Es cierto, la gente que más gana es la que más tiene que aportar para todos. Pero hay los políticos, por ejemplo, deberían de bajarse los sueldos, por ejemplo. Los políticos. No todos. No, todos. Un concejal acá gana lo que, y yendo por ahí, una vez por semana al consejo, en épocas normales, te estoy hablando, no cuando estamos en cuarentena, lo que por ahí un profesional o una persona cualunque tiene que estar 8 o 10 horas por día trabajando. Pero bueno, no es el tema. Pero pará, estás confundiendo. El trabajo de un concejal no es solo ir al consejo una vez por semana. No, sería elaborar leyes, legislar y todo lo demás, pero normalmente. Es mucho trabajo. Yo sé que hay mucho trabajo si se hace bien, pero son tan pocos los que lo hacen bien. Bueno, pero no entremos en estas... No me siento afectado. Yo hago todo lo posible por hacerlo bien. Bueno, que no salga otro tema. Que no salga la incapacidad de cada uno. Bueno, escúchame. Sí, volviendo a ese impuesto, porque es cierto lo que vos decís, los que más tienen son los que más tienen que dar y tienen que ajustarse. Sí. No ajustarse, tienen que dar al que está más necesitado. Sí, ahora, la pregunta es, pero no te la tengo que hacer a vos porque vos no me vas a poder contestar. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Cristóbal López, Lázaro Báez, Amado Boudou, toda esa gente, supongo que pagará ese impuestazo. Y como Lázaro Báez es dueño de media Patagonia, junto con los Kirchner, me imagino que pagarán en base a sus propiedades, a los campos que tienen. Como vecino espero que sea así. Ahora, la realidad nos muestra otra cosa. Por ejemplo, los impuestos que debía haber pagado Cristóbal López. Y que ahora salió una moratoria. O sea, si vamos a trabajar por la impunidad, como hablabas con un invitado que estuvo antes que yo, si el país está trabajando por la impunidad de algunos, es muy probable que la aplicación de la ley no sea justa. Bien.
terminemos con este tema y vamos 2 minutos, que es lo último que nos queda. Pasemos a algo que a los radicales tanto les gusta, que es la interna radical. Sí, nos gusta porque es el ejercicio de la democracia. Sí, son tan demócratas. Sí. Sí, son demócratas en serio, Sí, pero sí. no es suficiente. Nos pueden criticar por otras cosas, pero somos democráticos. En épocas de pandemia y de crisis van a estar... Bueno. Ustedes están con la interna como Cristina con la Coincido- reforma del Poder pará. Judicial. Las cosas como son. Coincido con vos en esto. Yo creo que no debería haber una interna ahora. Pero, como se estaba gestando este movimiento que lidera Gustavo Pose en provincia y Martín Lustó a nivel nacional, que viene por una renovación de las gestiones. Nosotros creemos que la gestión de la provincia de Buenos Aires fue muy mala, y fíjate vos que las elecciones se ganan o se pierden en el conurbano, y justamente donde el radicalismo más débil es en el conurbano. Entonces creemos que hay que cambiar la gestión del comité de provincia. Estábamos trabajando en esto y el oficialismo partidario no nos quiso dar tiempo para crecer como movimiento, y entonces en una votación en el comité provincia, donde impusieron su mayoría de forma casi te diría caprichosa, votaron que las elecciones sean el 11 de octubre cuando no debería ser así. No tendríamos que estar haciendo internas ahora. Tendríamos que estar trabajando cada uno en lo que tiene que trabajar. Exactamente. Pero bueno, su forma de tratar de impedir que este movimiento crezca fue presionar una fecha para las elecciones. Vamos a pelearlas. Salga como salga. El movimiento se va a seguir trabajando. ¿Cómo lo ves aquí en Luján, que es nuevo? Es muy nuevo. Siempre el radicalismo ha estado dividido en 2 sectores, el tradicional, histórico, ponerle el nombre que quiere, y sus opositores. Sí. Pero ahora ha aparecido el posismo, por Claro. así decirlo, y no sos el único, ¿no? No, Hay Alexis Pelagata, en realidad Alexis Pelagata sigue la línea de Martín Lustó. Lo que pasa es que Lustó y Pose se aliaron, y entonces de alguna manera estamos en lo mismo. Es muy nuevo, como vos decís, hace un mes que empezamos. Bien. Estamos ganando espacio, estamos trabajando. Hubiésemos necesitado mucho más tiempo. Seguramente en esta elección interna no la vamos a ganar, pero estamos construyendo el espacio para el futuro. Así Bien. que lo que espero que pase es eso. A ver, después de esta elección forzada, que no debería existir, seguramente no nos apoderaremos de la gestión del comité local ni del provincial, posiblemente, no lo sé, pero sí habremos construido el espacio y vamos a seguir trabajando para eso. Bien. Daniel, lamentablemente ya tenemos que cerrar, vos sabés que el tiempo es un tirano en estas cosas, pero bueno, nos estamos viendo demasiado últimamente. Y a mí ¿Será que soy noticia? Ay, Dios mío, bueno. No, lo que pasa es que no deja de ser llamativo que aparezca Un nuevo otro espacio más Claro. dentro del radicalismo, que yo desde que volví a Luján, bueno, siempre en el tiro y afloja entre los históricos o el comité y el sector que lideró en su momento Manolo Pérez, ¿no? Claro. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Y nada, lo único que espero es que realmente las sesiones del Consejo Deliberante dejen de ser ese show. Vos sabés que yo les empiezo a ver, y hoy estábamos hablando y te dije, no, eso no lo escuché. Es que llega un momento y digo, basta, no me los banco más. Basta. Me pongo a leer, pongo música, no sé, ¿viste? Pero ya es como, se pone muy denso, muy denso, muy denso. Y también hay que reconocer que hay una mediocridad muy grande dentro de los concejales, y que tanto en oficialismo como en oposición, salvo 2 o 3, a los otros cuando los escuchás, cuando piden la palabra, te dan ganas. O sea, apaguemos y vayámonos, ¿viste? Porque esto no puede ser. Pero bueno, Permitime que me corra de tu acusación, no quiero ser parte de... no he dado nombres ni los daré, por lo menos con el micrófono prendido. Pero es una mediocridad muy, muy alta. Yo muy creo grande. que ¿Qué pasa a nivel nacional también? Cuando yo- vos ves la Cámara de Diputados, cuando vos pensás que por ahí, ya que sos radical, de diputados, senadores, pasó gente como Balbín, pasó gente como Cafiero, si querés, que por lo menos sabían hablar.
Y cuando hablaban, no te digo que eran magistrales, pero daba gusto escucharlos. Yo creo que no se trata de capacidad individual de cada uno de los 20 concejales que hay, sino que la grieta nos obliga muchas veces a tomar posiciones que hasta son difíciles de justificar. Y esto es lo que viste en la última sesión. Y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Eso se hace. Señores, es la verdad. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Y si no se me hubiera acabado, te hubiera dicho que se me acabó para que terminó. Muchísimas gracias, Daniel. Señores, nosotros nos vamos yendo. El miércoles que viene no vamos a hacer programa, vamos a hacer esto de cada 14 días, hacer este programa presencial. Y seguramente no. Javier ya tiene material para pasar otro programa el miércoles. Así que nosotros nos vamos yendo y nos volvemos a encontrar dentro de 14 días con este programa que se llama El Living de la Urna. Muchísimas gracias y gracias, Javier.